Y es que como mexicano no puedo terminar de entender por qué yo y muchos otros consumidores no terminamos de confiar en este tipo de dispensadores, pues en el papel se trata de un negocio y una solución práctica para muchas situaciones. No necesitan ser atendidas, no requieren de una interacción o esperar el despacho y pueden estar prácticamente en cualquier lugar donde haya electricidad. Pero a pesar de esto hemos visto cómo estas máquinas simplemente no son usadas por parte de la población mexicana incluso con su practicidad. Y lo sé, claro que hay máquinas expendedoras y sé que muchos han comprado aquí, pero se tiene que ver la tendencia de los lugares donde son más concurridos. Universidades, salas de espera, oficinas e incluso algunos almacenes son los lugares donde más frecuentemente ves estas máquinas y esto tiene una explicación. Pero cuando vemos afuera de México cotidiano es raro ver a alguien depositar 20 pesos por un refresco o unas papas. ¿Por qué? Porque en México las expendedoras simplemente no pegaron y en otros lugares sí. Eso es lo que vamos a ver en este video. La historia de las máquinas expendedoras es más antigua de lo que se puede imaginar, pues por expendedora podemos englobar un montón de cosas, desde bebidas, cigarros, libros hasta boletos de metro. No hay un límite exacto de lo que se puede contener en una de estas máquinas, por lo que por lo menos la primera se tiene registro en Egipto y en los tiempos de Tebas, donde el inventor Herón de Alejandría, que vivió del 10 al 70 después de Cristo, crearía una máquina que dispensaba agua bendita a cambio de una moneda. Ya mucho tiempo después, en la Revolución Industrial y con el auge de la manufacturación en serie, las dispensadoras se harían más frecuentes en las grandes ciudades del mundo como Francia, y en épocas más recientes, por decirlo así, se instalarían las primeras máquinas expendedoras exitosas en masa, esto en la ciudad de Nueva York en 1888 de la mano de Thomas Adam Gun Company, una empresa que se dedicaba a la venta de chicle. Para México, como siempre, nunca hay datos exactos de cuánto es que vinieron estas máquinas a nuestro país, o cuánto se comenzó a comercializar con ellas. Algunos datos apuntan en que en la época porfirista se llegaron a instalar algunas de estas que dispensaban tabaco o chicles en ciudades importantes como la Ciudad de México, Guadalajara y evidentemente por su cercanía con Estados Unidos, Monterrey, pero solo hay supuestos ya que no existe un registro histórico. De igual forma, la información sobre los años por revolución tampoco ayuda a comprender si es que hubo o no una intención por introducirlas a nuestro mercado. De hecho, el registro más viejo data del año 2000, donde empresas como FEMSA, Grupo Bimbo y Pepsi decidieron impulsar este modelo en nuestro país, arrojando un estimado de ganancias en ese año de 3.700 millones de pesos entre todas las empresas, esto por el uso de máquinas expendedoras y según las estimaciones de esa época, se esperaba un crecimiento exponencial, pero como saben, esto no creció de la manera esperada. El mexicano es un consumidor muy curioso ya que a pesar de que estamos expuestos a mercados y estímulos modernos como los centros comerciales, los productos tendencia en TikTok o Instagram o artículos extranjeros como las recientes tiendas coreanas, aún así seguimos apreciando la tradición y prueba de ello son los tianguis y nuestra manera de comprar. Pues no soy el único que cuando está por la calle y tiene sed, en vez de pensar en una máquina expendedora, lo primero que se le viene a la cabeza es ir a un Oxxo o a una tiendita, algo más de conveniencia como dice su nombre. Porque de algún otro modo nosotros apreciamos ese contacto humano que hay a la hora de comprar. Algunos le hacen plática a los encargados, otros se enamoran de la cajera, pero nosotros no podemos imaginarnos un mercado sin trabajadores que te den ese trato humano. Prueba de ello son los despachadores de gasolina, pues el hecho de que haya una persona que te llena el tanque en algunos países es visto como un servicio premium, como en Estados Unidos donde todo lo tienes que hacer tú. En cambio aquí estamos tan acostumbrados a que hay una persona de por medio a la hora de hacer una transacción que no se puede imaginar un México sin este tipo de empleados. Es algo positivo ya que genera empleo y mejora la atención al cliente, cosa que desaparecería con la automatización, lo que en este caso serán las máquinas expendedoras. Haciendo un pequeño censo sobre qué es lo que hace que el mexicano no quiera comprar en una de estas máquinas, me di cuenta que hay varias respuestas que se pueden encasillar en argumentos del por qué no han pegado tan fuerte como en otros lugares del mundo. Cabe destacar que esto lo saqué de algunos foros de Reddit, respuestas de grupo de Facebook y preguntando a conocidos. La primera razón le podríamos nombrar como el factor confianza. Sé que en muchas ocasiones el tener a un encargado puede traer problemas, pues al final estás tratando con una persona, pero en todo caso al consumidor se le hace más confiable ir a comprar una tienda donde sabes que hay personas que te despachen, tanto porque puedes decirle exactamente lo que quieres, preguntar por algo y sobre todo ver que te den bien el cambio, y en el caso de cualquier malentendido, sea que el producto esté vencido o falte dinero, hay a quien reclamar. En cambio, con una máquina expendedora no hay este factor. Imaginemos que vas por la calle, se te antoja un refresco y ves una de estas máquinas, pero solo tienes un billete de 50, pero ocupas la feria para el
del pasaje. Las dudas pueden ir desde si funcionará, no se atascará el billete y se lo tragará, si tendrá cambio porque si no me quedaré sin dinero o si es que lo que vende aún está en buen estado, ya que de antemano no puedo revisar lo que vas a comprar. Sé que para muchos sonará como mera ignorancia, pero es algo que pasa y para el mexicano de a pie no puede darse el lujo de ponerse a experimentar con esto. Y a pesar de que pueda estar en un lugar muy conveniente, la mayoría prefiere desistir hasta encontrar un Oxxo y esa es la segunda razón. Es más fácil encontrar un Oxxo que una máquina dispensadora. Para nadie es sorpresa que esta empresa prácticamente domina el mercado de las tiendas de conveniencia y están en todos los lugares: gaseras, pueblos mágicos, centros históricos, periferias, carreteras olvidadas por Dios. En algún momento ya hemos hablado cómo su modelo agresivo les ha llevado hasta este punto. Por lo que queremos rescatar de aquí es que es muy difícil no toparte con una de estas tiendas, y por ende es más óptimo ir a un Oxxo que intentar buscar una dispensadora, algo que está dentro de un círculo vicioso con el puesto anterior. La gente desconfía muchas veces de estas máquinas o no quiere comprar en ellas, lo que lleva a que haya menos, lo que hace que la gente prefiera ir a tiendas, lo que vuelve a hacer que haya menos. ¿Ven a lo que me refiero? La tercera razón que vi que se repetía es que simplemente muchos no saben cómo usarlas o cómo funcionan. No los culpo. Yo también he sido de los que no sabía cómo servirme el café en el Oxxo y tratar con una máquina muchas veces es estresante o hasta vergonzoso para muchos. No saber cómo se usa puede ser visto como algo humillante, así que se evita el tener interacción con ellas por mera vergüenza. Esto va de la mano con el hecho de que no fue hasta la década de los 2000 que llegaron oficialmente a México. Al mexicano nunca le enseñaron que una máquina podía despacharte. Nunca estuvimos expuestos a este tipo de mercado. Nuestros padres no sabían cómo usarlas ni nuestros abuelos, y por ende pues nosotros tampoco. Sé que no es la gran ciencia, pues están diseñadas para que sea lo más fácil del mundo, tanto como meter un billete o monedas, pulsar un botón, esperar tu producto y tu cambio y listo. Pero vuelvo a lo mismo, hay personas que sienten vergüenza de no saber cómo usarlas. La última sería por el precio. Mantener una de estas máquinas es caro, más que poner un puesto y vender tú mismo las botanas o los refrescos, pues estas tienen que llevar un mantenimiento para asegurar que dé correctamente el cambio si es que se requiere, que arroje bien los productos y no se atasque, porque saben que hay personas que mueren anualmente por estas máquinas que por picaduras de serpientes, y a eso agrégale gastos de luz y renta del lugar. Generalmente se dejan en sitios concurridos, pero que tengan un grado de seguridad, es decir, un sitio semipúblico, una plaza comercial, oficinas o una universidad. Todo eso encarece el coste final del producto, ya que tiene que solventar los gastos y generar ganancia. Por eso es que generalmente son mucho más caros que en cualquier otra tienda. Por ahí una vez intenté comprar unas Sabritas en una de estas y en su tiempo costaban 15 pesos, pero hoy costaban 30, así que ya se pueden hacer una idea de por qué al mexicano no le gusta comprar en estas máquinas. Aún así he de mencionar que este es el factor que más varía porque todo depende del lugar, la afluencia de personas y el pago de servicios. Es curioso ver cómo aquí no funcionan, pero en muchos otros países sí hasta se han creado otros conceptos en torno a este negocio. El más evidente es Estados Unidos y no es sorpresa para nadie que este país sea top en las máquinas expendedoras. No solo es que aquí se comenzó desde mucho antes la creación y distribución de dichas máquinas, sino que su propia cultura respalda este negocio, pues para iniciar en Estados Unidos se aprecia mucho la eficiencia y automatización. Para un consumidor estadounidense es más cómodo depositar su dinero en una máquina y sacar lo que quiere, que tener que desplazarte hasta una tienda, porque sí, incluso el urbanismo en estos casos influye, ya que cualquier tramo se requiere salir en auto, así que si vives en un complejo de apartamentos y hay una máquina a las escaleras, es más cómodo que conducir 5 minutos hasta un Walmart. Otra cosa es que el estadounidense aprecia mucho el individualismo, es decir, todo lo hacen de manera solitaria. Esto se puede ver en cómo aprecian el éxito financiero, hasta cómo hacen las compras. Vuelvo al ejemplo de la gasolina. En ese país, sea rico o pobre, se acostumbra a que tú seas el que cargue el combustible y lo pagues tú solo, así que la idea de una máquina sin interacción humana es algo aceptado por todos. Pero si de países que tienen máquinas expendedoras hablamos, Japón es el primer lugar. Literalmente están en todos lados: centrales de autobuses, centro de las ciudades, complejos de apartamentos, hasta en carreteras inhóspitas. Esto se debe a varios factores, como que el japonés también aprecia el individualismo, haciendo que no les guste las interacciones sociales, que sean absurdamente respetuosos, haciendo que sea factible dejar una de estas máquinas en cualquier sitio y que siempre están innovando. Por allá máquinas de refrescos y papas son lo más básico. Hay desde algunas que te preparan comida, otras que ofrecen bebidas preparadas, celulares, hasta calzones usados. Estamos 100 años atrasados cuando nos comparamos con las máquinas japonesas. Y bueno, solo queda hablar de los lugares donde sí hay máquinas expendedoras, porque no podemos negar que las hay. Leyendo algunos blogs de negocios y viendo opiniones podemos sacar las mismas conclusiones que hemos estado viendo en todo el video. Las expendedoras son un negocio solo en lugares concurridos y de interés semipúblico, pero más que eso en lugares donde generalmente las personas no suelen salir o no quieren hacerlo. En este caso los campus universitarios, las salas de espera en hospitales o complejos hospitalarios, las oficinas, ya sea de empresas o de gobierno. Son los lugares donde más frecuentemente ves este tipo de
máquinas. Y bueno, en parte se explica solo. Estos lugares tienden a desempeñar actividades donde se necesita estar al pendiente de algo, y por lo general no te puedes dar el lujo de salir para comer o comprar algo. Por ejemplo, si estás haciendo un proyecto final o estudiando en el campus, pues es más óptimo comprar algo en la máquina que salir y tardarte, más cuando son altas horas de la noche. En una sala de espera o complejo hospitalario, los familiares del paciente quieren y tienen que estar al pendiente del internado, dejando poco margen para salir a hacer algo tan básico como comer. Así que estas máquinas son una forma de solventar esa necesidad. Y en un juzgado no me puedo imaginar al abogado de oficio que todo el día está en litigio y tiene que estar en las oficinas al pendiente de sus casos. Por obvios motivos no hay mucho margen para ir tan siquiera a la tienda o por algo, un café, un jugo, lo que sea. De ahí está que sean los lugares donde más se concentren estas máquinas. También he de mencionar algunas cosas curiosas que encontré investigando como mitos. Por ejemplo, el que es un ingreso pasivo. Eso no es cierto, pues para que esto sea rentable tienes que tener muchas. Esto provoca que tengas rutas y días para rellenar las máquinas, lo que lo convierte en un negocio a tiempo completo o parcial. También el tiempo de retorno. Por ahí vi a alguien que decía que intentó lo de las máquinas solo con una, y que los 15,000 que pagó por la máquina lo recuperaría en un tiempo de 14 años, pues de renta y luz le quedaban de 150 a 250 a la semana. Pero había otros que decían que solo tienes que encontrar los lugares correctos con el público correcto. En general aquí en México todo depende del lugar donde pongas tu máquina. Y por último está el tema del agua, ya que si bien expendedoras de comida o combustible no son muy comunes, las de agua purificada hoy son casi que una regla en todos los lugares de México. Ya sea una comunidad rural o barrio en las grandes urbes, todos nos hemos topado con estas máquinas de relleno de garrafones. De hecho, hasta la empresa Agua Inmaculada ha aparecido en Shark Tank, lo que habla muy bien de la aceptación por parte del público. Es un caso distinto, ya que estas ofrecen un líquido vital y no tanto un gusto, haciendo que los consumidores estén más dispuestos a comprar. Aparte de que tiene el beneficio de ofrecer agua potable en cualquier lugar y cualquier hora, algo que en muchos lados es prácticamente una necesidad. Y junto con estas también están las que ofrecen productos de limpieza que son muy comunes, pero no tanto como las de agua. Así que esa es la razón de por qué en México no hay tantas expendedoras como en otros países. Como mencioné, no es algo estrictamente malo, ya que habla del aprecio al servicio de persona a persona que hay en estas tierras. También abre la oportunidad a varios empleos, lo que al final viene bien para nuestra economía. Si están pensando en invertir en este negocio, piensen bien dónde las van a poner y qué van a ofrecer. Los datos arrojan que la mayoría de ganancias se las llevan empresas que ya están consolidadas como FEMSA o Bimbo, pero no dudo que en algunos años sea más común verlas en otros sitios. Okay, let's go.